El voltaje, diferencia de potencial o tensión, corresponde a la presión que ejerce una fuente de energía eléctrica a las cargas eléctricas o electrones en un circuito de lazo cerrado, permitiendo que se mantenga un flujo de electrones conocido como corriente eléctrica. Al realizar la comparación de un circuito eléctrico con un sistema hidráulico, se puede relacionar el voltaje del circuito eléctrico con la bomba que impulsa el agua en un sistema hidráulico. Si la bomba propulsora está prendida, se tiene un movimiento de agua en la tubería. Comparando con un circuito eléctrico, la bomba propulsora sería la fuente de energía que suministra el voltaje o tensión que permite tener un movimiento de electrones o carga en un circuito cerrado, facilitando que, por ejemplo, se encienda una bombilla. Si la bomba tiene una buena fuerza de empuje o fuerza hidráulica, el agua fluye, incluso si hay alguna oposición, como sería una tubería estrecha, que sería la resistencia. Igual ocurre en un circuito eléctrico. Si la fuente de energía tiene el voltaje suficiente, logrará empujar los electrones o cargas para que estos se muevan y así realizar un trabajo como puede ser el movimiento de un motor o el encendido de una bombilla, aun cuando el circuito tenga una resistencia. En un circuito eléctrico, entre mayor sea la presión que realice la fuente de energía en los electrones o cargas eléctricas, se tendrá un mayor voltaje o tensión en el circuito. Se puede relacionar también el voltaje, diferencia de potencial o tensión, como el impulso que requieren las cargas eléctricas para fluir a través de un conductor en un circuito eléctrico con un camino cerrado. Gracias a este impulso o presión, las cargas eléctricas en un circuito se mueven desde el negativo de la fuente al polo positivo. La mayoría de casos, las fuentes de voltaje, como por ejemplo las pilas o baterías, tienen un valor de salida fijo. Por ejemplo, se tienen pilas de 3 voltios o 1.5 voltios, así como baterías de 12 o 24 voltios. Este tipo de fuentes se conocen como fuente de voltaje de corriente directa o continua. En otras fuentes de voltaje, el valor es variable, es decir, cambia con el tiempo. Este tipo de fuentes se conocen como de corriente alterna. Los tomacorrientes o enchufes de las casas son ejemplos de fuentes de voltaje que suministran corriente alterna. La unidad de medida del voltaje son los voltios y su símbolo es la letra V. Para poder medir el voltaje o tensión en un circuito, se debe colocar entre los dos puntos a medir un instrumento conocido como voltímetro. Los medidores antiguos de voltaje empleaban una aguja como medidor. Los nuevos instrumentos cuentan con un display de cristal líquido.